Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de cómo mejorar la evaluación en el aula. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, vamos a hablar del tema cómo mejorar la evaluación en el aula, su capítulo 2, qué aprendizajes promueven las actividades de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes. Así que vamos a comenzar a analizar este tema. La mayoría de los docentes querríamos que nuestros estudiantes se motiven con el aprendizaje, que entiendan los temas y reflexionen críticamente, que comprendan mejor la sociedad y lleven adelante sus proyectos personales. Estos propósitos son escurridizos, difíciles de lograr en la práctica. Muchos docentes destinan la mayor parte del tiempo a hablar sobre temas del programa. Intentan involucrar a los estudiantes en actividades que se supone les ayudarán a aprender. A veces exponen o explican en el pizarrón, hacen trabajar en equipos, que resuelvan ejercicios, que hagan las tareas. En algunas ocasiones se ven en la necesidad de emplear recursos como la nota o alguna advertencia vinculada con la aprobación del curso para motivarlos. Lo que se enseña entonces suele ser superficial, ideas elementales, poco conectadas entre sí, que se pueden recordar para responder preguntas concretas. Solo se llega a motivar a pocos estudiantes. Los más predispuestos al trabajo intelectual, los que tienen alguna inclinación natural hacia nuestra asignatura o materia. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre lo que hacemos. Hay que ir más allá de lo superficial o concreto y motivar a todas y todos los estudiantes. En general, nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos y nuestro trabajo. Tendemos a construir justificaciones que colocan el problema afuera. Las familias no apoyan, no los motivan, las generaciones no tienen hábitos de estudio, se pasan navegando en las redes. ¿Les suenan estos temas? La invitación en este capítulo, entonces, es a revisar la forma en que presentamos el contenido, tomando como punto de partida la revisión de actividades de evaluación que proponemos en el aula. Si las actividades de evaluación que realizan nuestros estudiantes están enfocadas principalmente en la memorización y aplicación rutinaria de conocimientos abstractos, difícilmente estaremos formando estudiantes y ciudadanos reflexivos y críticos. Tal vez allí se encuentre una de las raíces de la falta de interés y motivación. Entonces hay que replantear si las actividades de evaluación que proponemos realmente nos ayudan a cumplir con el perfil de egreso. Hablemos de los conceptos clave para el análisis de actividades de evaluación. Una actividad de evaluación normalmente tiene dos elementos principales. Uno, consigna o enunciado, es decir, esta expresión que solicita al estudiante una tarea, lo que se espera que elabore. La consigna es la formulación que propone el docente. La tarea es lo que hace el estudiante. Y dos, información. Esta información el estudiante debe de leer y comprender, texto, tabla, gráfica, ilustración, y a esto también se le considera situación. Entonces encontramos esta fórmula de las actividades de evaluación. Consigna o enunciado que pide una respuesta, resultado, producto y reflexión, y una información o situación que tiene textos, datos, gráficos que necesitamos procesar. En pantalla encontramos una actividad de evaluación de matemáticas de sexto de primaria. Se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y tenemos una división. El segundo problema dice, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Aquí nos podemos dar cuenta de que es necesario realizar una división, pero ¿qué creen? Estos ejercicios que comúnmente realizamos en el aula no tienen un desafío intelectual, especialmente porque se trata de un tipo de tarea o ejercicio que se repite con frecuencia en las aulas. Estas dos actividades formaban parte de una prueba de 6. Todas ellas planteaban la misma situación y la misma pregunta. En resumen, esta actividad evalúa la capacidad del estudiante para realizar divisiones sencillas.
Tenemos otra actividad de evaluación de matemáticas de sexto grado de primario. Evaluación. Lee con atención antes de resolver o contestar. Recuerda seleccionar los datos pertinentes y realizar solo lo que te pide. 1. Salida de fin de año. Precio por día y por niño en el complejo turístico 320 pesos. Costo total de transporte 12,810. Precio de la entrada al parque acuático 25 pesos cada uno. Número de alumnos que participarán en la salida 42. Duración de la estadía 3 días. Averigua el costo total por alumno y lo gastado por todos los alumnos en los 3 días de paseo. Indica con una frase lo que se busca con cada cálculo realizado y resuélvelo. Y tenemos 320 por 3 por 42 menos A, 25 por 42 menos B, A más B más 1840 menos C, C 2 puntos 42 menos D. Aquí encontramos lo que escriben los estudiantes. El planteamiento de la actividad comienza con 3 indicaciones generales. Leer con atención, seleccionar los datos adecuados y enfocarse en realizar lo que solicitan las consignas. Estas consignas son sumamente pertinentes porque están dirigidas a prevenir algunas causas comunes del mal desempeño de los estudiantes en una prueba. Primero, que leen rápido y que hacen operaciones sin analizar. Luego se propone una situación propia de la actividad real en la escuela, es decir, la realización de un paseo de fin de año. La cantidad de información que se les da es amplia en comparación con la imagen que vimos anteriormente. Se plantean 4 operaciones aritméticas. La maestra no pide que se resuelvan directamente. Les pide indicar que se busca, es decir, les pide indicar qué se busca con cada una. ¿Para qué sirve realizarla? Es decir, en este ejercicio estamos buscando la reflexión. Entonces podemos comparar estas dos actividades y ver que son totalmente diferentes. En las figuras 2.2 y 2.3, que son las que vimos, difieren sustancialmente en lo que se denomina requerimiento cognitivo, es decir, el grado de complejidad de los procesos de pensamiento, es decir, de estas reflexiones y razonamientos que el estudiante debe realizar para resolverlas. 2. Características de las actividades de evaluación según el formato de respuesta requerido. Un primer aspecto a observar al analizar una actividad de evaluación es el tipo de respuesta que se pide al estudiante. La primera gran distinción que puede hacerse entre estas tareas es que son respuestas cerradas y algunas de respuesta construida. El formato más típico de respuesta cerrada son las preguntas de opción múltiple, como vemos en la primera imagen. Otras son de apareamiento, de verdadero o falso y de palabra determinada, que son el ejemplo B y C en pantalla. Por lo tanto, las tareas de respuesta construida también incluyen diferentes posibilidades. Las más comunes son las que piden al estudiante redactar una respuesta breve. Ejemplo, ¿qué son las hormonas? ¿Cómo podemos controlar las hormonas? Entre otras del ejemplo 5.A. En otros casos, la respuesta debe ser extensa, como un ensayo, que sería el ejemplo 5.B. Respuesta construida, predefinida, extensa. Explica el funcionamiento de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial y las relaciones entre ellos. También encontramos diferencia entre tareas de respuesta construida y tareas de respuesta abierta. Una tarea es de respuesta abierta en la medida en que el estudiante debe elaborar y redactar la respuesta. En este sentido, abierta y construida serían como equivalentes. Una tarea es de respuesta abierta en la medida en que su contenido no está predefinido, es decir, el estudiante debe de crear o producir algo nuevo. Y aquí vemos, maestras y maestros, dos ejemplos: respuesta construida abierta breve, que es 5C, y 5D, que es respuesta construida abierta extensa. Las actividades de respuesta construida se definen por el hecho de que el estudiante debe elaborar la respuesta y varían en función de dos variables: la extensión de la respuesta breve, intermedia y extensa, la apertura del abanico de respuesta posible, el grado en que el estudiante debe de crear buena parte del contenido de la respuesta. Y tenemos la tabla 2.1, categorización de las tareas de evaluación según los formatos de respuesta requeridos. Y tenemos respuesta cerrada, marcar con una respuesta, opción múltiple, verdadero o falso, apareamiento de columnas o relación de columnas, escribir la respuesta, completar blancos, escribir una palabra o frase, identificar y nombrar elementos, dar un resultado numérico.
y respuesta construida. El contenido de la respuesta está predefinido, extensión breve, extensión media, extensión amplia. El contenido de la respuesta está abierto cuando tenemos una extensión breve con algunas frases, media o amplia. Por lo tanto, las tareas de respuesta cerrada tienen como principal ventaja para el docente el hecho de que puedan ser corregidas en forma rápida. La contracara es que construir buenas tareas de formato cerrado requiere tiempo y análisis. Las tareas de respuesta construida tienen como principal ventaja el hecho de que requieren que el estudiante elabore una producción. No tiene la posibilidad de responder por azar o por descarte. Como contrapartida, su corrección requiere más tiempo porque habrá diversidad de producciones y respuestas. Por lo tanto, no es fácil corregirlas si no hay pautas o rúbricas explícitas. Significa, maestras y maestros, que unas son rápidas de hacer y la otra requiere tiempo y una rúbrica para saber qué se va a valorar. 3. Información y situaciones involucradas en las actividades de evaluación. La presencia de información como texto, datos, tablas, gráficas, esquemas, ilustraciones, implica un desafío para el estudiante, ya que debe procesarla y comprenderla. Un exceso de información puede ser contraproducente. Desde la perspectiva del autor, en todas las disciplinas, el aprendizaje requiere de un nivel de disciplina aceptable. La lectura es una habilidad transversal a todas las disciplinas. La información que se presenta a los estudiantes de las tareas de evaluación implica siempre algún tipo de situación. La primera situación es la propia evaluación. El estudiante debe realizar una tarea con el fin de valorar lo que se ha aprendido para calificarle y apoyarle. Por lo tanto, toda actividad de evaluación que incluye información a procesar implica la existencia de un conjunto de elementos que constituyen una situación, dado que ponen al estudiante en un contexto. Y podemos encontrar diferentes tipos de contexto, situaciones de la vida cotidiana, es decir, que llevan a cabo los estudiantes, como los deportes, música, escuela, amigos, entretenimiento o familia, situaciones sociales que involucran a toda la sociedad, como los ambientales, aspectos económicos, pobreza y energía. También situaciones disciplinares, son aquellas que reflejan problemas y prácticas posibles en la producción y uso del conocimiento en una disciplina. Demostración de un teorema matemático, la observación y registro de datos, manipulación de materiales reales. Y la 4, las situaciones escolares, creadas por los docentes con la intención de dar contexto a las actividades de evaluación, pero no reflejan adecuadamente el uso en un contexto de la vida real. Situaciones auténticas y situaciones escolares. Lo que distingue a unas de otras es el grado en que el conocimiento, los procedimientos que forman parte de la actividad realmente se ponen en juego y se utilizan de una manera en la vida real, ya sea personal, social o disciplinar. Tenemos figura 2.6, actividad escolar, de reparto de chocolates en matemática, sexto de primaria. Lee atentamente y resuelve. Laura comió 5 novenos de un chocolate y le convidó a su hermano la mitad de lo que le quedaba. ¿Qué fracción del chocolate comió el hermano de Laura? ¿Qué fracción del chocolate comieron entre los dos? Figura 2.7, actividad auténtica de reparto de chocolates en matemáticas, sexto grado de primaria. Para repartir 23 chocolates entre 5 niños, Vanessa pensó lo siguiente: 23 chocolates entre 5 me da 4 chocolates para cada uno, pues 4 por 5 son 20 y me sobran 3 chocolates que los corto cada uno en 5 partes y entrego una parte de cada chocolate a cada uno. En cambio, Joaquín lo pensó así: le doy 4 chocolates a cada uno igual que Vanessa, pero con los 3 chocolates que dan, corto cada uno por la mitad y le doy una mitad a cada niño. Luego divido el último medio en 5 y le doy una parte a cada uno. Analiza si son o no equivalentes los repartos de Vanessa y Joaquín. La diferencia fundamental es que la situación de la figura 2.6, la situación escolar, difícilmente se va a poder verificar en la vida real. Y esto nos lleva a comparar las situaciones auténticas y escolares. Y esto llévatelo a tu práctica. ¿Qué estamos haciendo? Situaciones auténticas o situaciones escolares. Es bien importante entonces también entender la distinción entre ejercicio y problema. Ejercicio, maestras y maestros, remite a la aplicación de conceptos o procedimientos conocidos en situaciones obviamente conocidas
y que son reiteradas. El problema remite a la resolución de situaciones nuevas que normalmente no tienen una única forma de solución. Lo trabajado en este apartado permite contar con un segundo lente para analizar nuestras propuestas de evaluación, la perspectiva de la información que los estudiantes deben de procesar y los tipos de situaciones que les proponemos. Las preguntas a hacernos son: ¿la información a ser analizada para realizar la actividad es clara, motivadora, suficiente, desafiante, pero al mismo tiempo no excesivamente compleja? ¿A qué ámbito de actividad corresponde la situación cotidiana, social, disciplinar? ¿Se trata de situaciones nuevas que implican un problema o de situaciones conocidas que requieren ejercitar? 4. ¿Se trata de situaciones auténticas? ¿Se utilizan en la vida real los conceptos y procedimientos involucrados? Y estas preguntas, maestra y maestro, nos llevan a replantear lo que estamos haciendo. 4. Aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Nuestro cerebro tiene la capacidad, a través del lenguaje, de nombrar las percepciones, establecer relaciones entre ellas y construir imágenes complejas del mundo natural, social y personal. A estos procesos de construcción intelectual se denomina en este libro procesos cognitivos. La expresión cognitiva fue utilizada por Piaget. Enfatizó una visión del aprendizaje como construcción de significados por parte del individuo. Ausubel desarrolló el concepto de aprendizaje significativo, mostrando la importancia de que el contenido a aprender se inserte de alguna manera en la trama de significados e ideas que el estudiante trae consigo. En los años 70, Martin y Roger desarrollaron la distinción entre el aprendizaje superficial y aprendizaje en profundidad. El aprendizaje superficial, que corresponde a este libro, se denomina actividades de bajo requerimiento cognitivo. Se enfoca en la reproducción de información. Los estudiantes se esfuerzan por memorizar lo necesario para la evaluación. Intentan repetir lo que han aprendido. Es decir, desde la primaria hasta el posgrado se acostumbran a memorizar y repetir sin comprender significados. Suelen ser pasivos, con poca autonomía y poco interés por la materia. Su principal motivación está vinculada con el miedo a fracasar o fallar en la evaluación. Recuerdan que la evaluación los estudiantes lo entienden como una calificación. El aprendizaje profundo, que corresponde a este libro, denomina alto requerimiento cognitivo o procesos cognitivos complejos. Se caracterizan por buscar la comprensión del material, por una mirada amplia y abarcadora en torno a los temas, por el establecimiento de relaciones entre temas nuevos, conocimientos previos. Los estudiantes están motivados por su propio interés en el tema o la materia, tienden a leer y a estudiar más. Una línea de trabajo posterior vinculada al aprendizaje profundo es el enfoque de enseñanza para la comprensión de Gardner. En educación es más importante el tratamiento en profundidad de pocos temas que el aprendizaje superficial y memorístico de muchos. Wignis define la comprensión a partir de 5 elementos centrales: la capacidad de interpretar y explicar el material estudiado, la capacidad de utilizar el conocimiento en diversidad de contextos, la capacidad de adoptar múltiples perspectivas sobre la realidad, la capacidad de empatía y el autoconocimiento. 5. Los procesos cognitivos involucrados en las tareas de evaluación. En 1979 desarrolló una indagación en torno a las concepciones de aprendizaje de los estudiantes. Aun cuando la tarea de evaluación o aprendizaje sea la misma, los estudiantes la abordarán de manera diferente según que entiendan por aprender. Son 5 categorías sobre la concepción de aprendizaje. 1. Aprender es incrementar la cantidad de conocimientos. 2. Aprender es memorizar. 3. Aprender es adquirir datos o procedimientos para usarlos posteriormente. 4. Aprender es abstraer el significado. 5. Aprender es un proceso interpretativo dirigido a comprender la realidad. Entonces acá es bien importante entender desde qué visión ve esto nuestros estudiantes. Encontraron una relación entre las dos primeras y el aprendizaje superficial, entre las dos últimas y el aprendizaje profundo. Por lo tanto, observamos en esta imagen que el aprendizaje superficial tiende a incrementar la cantidad de conocimiento y a memorizar información, y el aprendizaje profundo abstrae el significado, interpretar para comprender la realidad. En ambas hay una convergencia o un punto de encuentro en adquirir datos o métodos para su uso posterior. Por lo tanto, no son rasgos individuales innatos que vengan con la persona, sino que son, en buena medida,
resultado de las experiencias promovidas por el sistema educativo y por la cultura. Entonces, se utilizan las herramientas para una categorización de las actividades de evaluación en función de estos procesos que se ponen en juego. Por lo tanto, tenemos actividades que nos permiten recordar y reproducir, otras que requieren utilizar o aplicar, otras que requieren construir significados y comprender, otras que requieren valorar y evaluar y otras más que requieren diseñar o crear algo nuevo. Entonces, tus actividades de evaluación, ¿en qué categorización están? Recordar y enunciar, y tenemos un ejemplo para la primera categoría. Ejemplo de actividad memorística de múltiple opción en biología. ¿Cuál es el concepto central involucrado en la teoría de Oparin? Para responder se necesita recordar lo trabajado en clase y lo leído en un texto. Aplicar. Y tenemos acá, maestras y maestros, ejemplos de tarea. Estas tareas son ejemplos de ejercicios. La mayoría aplicará un procedimiento mecanizado. Las situaciones son poco plausibles en la vida real. Se trata de situaciones escolares, las actividades abstractas que no llegan a comprender, que intentan resolver por la vía de adivinar a qué fórmula se requiere y que, a la larga, terminan generando frustración y fracaso. Construir significados y comprender. Para responder las preguntas planteadas, el estudiante debe apelar a los conceptos de cambio de estado, calor y temperatura, con el fin de fundamentar con sus propias palabras un modo de proceder para resolver una situación de la vida cotidiana. Evaluar. Los estudiantes deben mostrar comprensión de los conceptos involucrados, explicándolos a los lectores del artículo. Sin embargo, el contenido principal del artículo es la construcción de argumentos a favor y en contra de una posible relación entre el desarrollo industrial y el calentamiento global. Este tipo de actividad hablaría de un aprendizaje profundo, como lo menciona el texto. Diseñar y crear. Para diseñar o crear algo nuevo se necesita cierta acumulación previa de conocimientos y habilidades, además de comprender y valorar. En el ejemplo que observamos en pantalla, claramente se trata de un problema que no tiene una única solución y que implica un conflicto entre fines valiosos. Ante dicha situación, los estudiantes deben de proponer cursos de acción desde una perspectiva de desarrollo sustentable. El carácter creativo de este tipo de actividades depende de dos elementos. La situación debe ser realmente nueva para los estudiantes y criterios de valoración que el docente utilice para evaluar estos trabajos. Reflexiones finales sobre la clasificación de tareas de evaluación en función de los procesos cognitivos involucrados en su resolución. La categorización tiene que ver con la intención de mostrar la diversidad de tipos de actividades en las que los estudiantes deberían verse involucrados para que el aprendizaje resulte significativo y socialmente relevante. Enfatizar la necesidad de proponer a los estudiantes actividades correspondientes a toda gama de procesos cognitivos. No es malo memorizar, recordar y reproducir o aplicar procedimientos rápida y mecánicamente. Por el contrario, son modos de actuar y pensar que tienen valor en sí mismo. Entonces, maestra y maestro, no es malo. El problema está en que esto no nos va a permitir que los estudiantes sean personas reflexivas. Tampoco va a motivar a los estudiantes. Por lo tanto, no hay que tener solo este tipo de tareas. Es importante que el trabajo con procesos cognitivos complejos se debe de dar principalmente en la enseñanza. No es justo dejarlo solo para la instancia de evaluación. Es decir, tenemos que desarrollar estos elementos de pensamiento complejo en nuestra práctica diaria y no solo para evaluar. Muchísimas gracias, maestra y maestro, por verlo. Lo estás viendo antes que nadie por ser miembro del canal. Recuerda darle like al video, dejar un comentario bonito, compartirlo en tus redes sociales porque se hace con mucho cariño. Sin ti como miembro, dando like, mandando un super chat o un super sticker, esto no se podría hacer. Así que sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.